Atenea no era solo diosa de la sabiduría, sus secretos más oscuros. ¿Sabías que la diosa más sabia de Grecia tenía secretos que harían ruborizarse al mismo Zeus? Todos creen conocer a Atenea, la virgen guerrera, la patrona de filósofos, la mente brillante del Olimpo. Pero, ¿y si te dijera que detrás de su égida perfecta se esconden historias que ningún libro escolar cuenta? Aquí, un dato que no esperabas. La misma diosa que regaló el olivo a Atenas ordenó el asesinato de un héroe inocente, Áyax, solo por conveniencia política. La contradicción brutal. Predicaba sabiduría, pero ayudó a Odiseo a masacrar a 108 pretendientes. ¿Era justicia o venganza divina? El secreto mejor guardado. Su nacimiento virginal, de la cabeza de Zeus, oculta un acto de canibalismo divino. Metis, su madre, fue devorada viva. ¿Por qué los mitos borraron estas sombras? Porque el poder real no es ser impecable, sino controlar la narrativa. Atenea no era solo una diosa, era la primera maestra de propaganda. Pero esto no es solo historia antigua. ¿Cuántos Ateneas modernos manipulan tu visión de la sabiduría hoy? Descúbrelo en este viaje donde romperemos el mármol pulido del mito para mostrar lo que realmente hay debajo. 1. Nacimiento de Atenea. Imagina a Zeus, el rey de los dioses, con un dolor de cabeza tan insoportable que hizo que Hefesto le abriera el cráneo con un hachazo. El resultado: Atenea, la diosa griega de la sabiduría y la guerra estratégica, surgió ya adulta, vestida con armadura y lanzando un grito de batalla. No hubo infancia ni aprendizaje gradual. Desde su primer aliento fue poder absoluto. ¿Cómo pudo nacer de la mente de Zeus y no de un vientre como los demás dioses? La respuesta está en Metis, la titánide de la inteligencia, a quien Zeus devoró por miedo a un hijo que lo destronaría. Pero Atenea no solo heredó la astucia de su madre, sino que la superó, convirtiéndose en la consejera más sagaz del Olimpo. Mientras otros dioses actuaban por pasión, ella calculaba cada movimiento como un maestro de ajedrez divino. Su nacimiento no fue solo un evento mitológico, sino una declaración de principios. La inteligencia puede surgir incluso de los actos más violentos. ¿Qué implicaba esto para los mortales? Que la sabiduría no siempre nace de la paz, sino a veces del caos. Lo curioso es que, a pesar de su asociación con la guerra, Atenea nunca fue una diosa sedienta de sangre como Ares. Su estrategia era proteger ciudades, no destruirlas. Sería por eso que Atenas, la gran polis que llevaría su nombre, se convertiría en el epicentro del pensamiento occidental. Desde su nacimiento, estaba claro que su influencia moldearía no solo el Olimpo, sino la historia misma. Y sin embargo, ¿qué pasó con Metis, su madre devorada? Algunos dicen que seguía viva dentro de Zeus, susurrando consejos a través de Atenea. ¿Podría ser que la verdadera sabiduría de la diosa viniera de esa voz oculta? Este misterio solo profundiza el enigma de su origen, dejando una pregunta flotando en el aire. Si Atenea nació de la mente de Zeus, ¿quién realmente controlaba a quién? 2. Atenea y Poseidón. Pocos saben que Atenas, la cuna de la democracia, pudo haber sido la ciudad de Poseidón. Los dos dioses se enfrentaron en una competencia épica por el patronazgo de la naciente polis. Y lo que decidió el resultado no fue la fuerza, sino un acto de ingenio puro. Poseidón, con un golpe de su tridente, hizo brotar un pozo de agua salada, mostrando su poder sobre los mares. Pero Atenea, en un movimiento maestro, plantó un olivo, un árbol que daría madera, aceite y alimento por siglos. Los atenienses, sabiamente, eligieron la oferta que prometía prosperidad duradera. ¿Qué hubiera pasado si Poseidón hubiera ganado? Atenas habría sido una ciudad de marineros y conquistas, pero habría dado a luz a filósofos como Sócrates o Platón. La elección del olivo no fue casual.
Simbolizaba que la verdadera grandeza no está en la dominación, sino en la creación. Y así, Atenea se convirtió en la protectora de una civilización que valoraba el pensamiento tanto como el poder. Su victoria no fue solo sobre Poseidón, sino sobre la idea de que la fuerza bruta siempre triunfa. Pero la rivalidad entre ambos no terminó ahí. Aunque Atenea ganó, Poseidón nunca dejó de influir en la ciudad. Terremotos y tormentas azotaban Atenas cuando el dios del mar estaba enfadado, recordando a los mortales que el equilibrio entre sabiduría y naturaleza era frágil. ¿Era esta tensión una metáfora de la vida misma? Incluso en la mitología griega, los dioses enseñaban que ninguna victoria es absoluta. Y aquí surge otra pregunta intrigante. Si Atenea representaba la razón y Poseidón el caos, ¿no es acaso esa misma lucha la que libramos hoy entre progreso y tradición? La decisión de los atenienses marcó el rumbo de Occidente, pero el mar siempre estuvo ahí, agitándose bajo sus pies, recordándoles que incluso la sabiduría tiene sus límites. 3. Atenea y Hefesto. La relación entre Atenea y Hefesto es quizás una de las más perturbadoras en toda la mitología griega. El dios herrero, rechazado por su cojera y fealdad, desarrolló una obsesión por la virginal diosa de la sabiduría. En un intento por violarla, Hefesto persiguió a Atenea por el Olimpo, pero ella logró evadirlo. Sin embargo, en el forcejeo, su semilla cayó sobre la tierra fértil de la propia Atenas, dando origen a Erictonio, el futuro rey de la ciudad. Este mito revela una paradoja fascinante. El hijo no deseado de la diosa virgen se convertiría en un gobernante fundamental para Atenas. Erictonio, criado por la propia Atenea, heredó tanto la sabiduría divina como el ingenio artesanal de Hefesto. ¿No es irónico que de un acto de violencia naciera un símbolo de progreso? La diosa, que rechazó la maternidad convencional, terminó siendo madre espiritual del linaje real ateniense. La historia también muestra el lado más humano de los dioses. Atenea, normalmente imperturbable, aquí se ve vulnerable, mientras que Hefesto, usualmente compasivo, actúa por pasión descontrolada. ¿Sería este un recordatorio de que incluso las deidades tienen lados oscuros? El mito sugiere que la sabiduría, Atenea, y la creatividad, Hefesto, cuando chocan, pueden producir resultados inesperados pero valiosos. Pero queda una pregunta inquietante. ¿Por qué Atenea, conocida por su justicia, no castigó severamente a Hefesto? ¿Acaso entendía que incluso los actos reprochables pueden tener consecuencias beneficiosas? Este incidente plantea que en el gran tapiz de la mitología, los hilos de la virtud y el pecado están más entrelazados de lo que parece. 4. Atenea y Aracne. En los telares de Lidia surgió una talentosa mortal llamada Aracne, cuya habilidad para tejer rivalizaba con la de los dioses. Cuando afirmó que superaba incluso a Atenea en el arte textil, la diosa bajó del Olimpo disfrazada como anciana para advertirle sobre la ibris. Pero Aracne, ciega de orgullo, insistió en el desafío. ¿Qué mortal podría competir con una deidad y esperar salir victoriosa? El tapiz de Aracne, aunque técnicamente perfecto, retrataba los amoríos vergonzosos de los dioses, mientras el de Atenea mostraba su gloria divina. La reacción de Atenea revela una fascinante contradicción. Diosa de la sabiduría, pero incapaz de tolerar la verdad incómoda. Destrozó el tejido de Aracne y en un arranque de ira la golpeó con la lanzadera. Arrepentida inmediatamente, transformó a la joven en araña, condenada a tejer eternamente. ¿Fue esto castigo o misericordia? La diosa preservó el talento de Aracne, pero la alejó para siempre de la competencia divina. Este mito encierra múltiples lecciones sobre los límites del talento humano frente a lo divino, sobre el precio de desafiar el orden establecido y sobre cómo incluso los más sabios pueden perder la compostura. Atenea, normalmente serena,
Aquí muestra su lado más humano, capaz de envidia y arrepentimiento en igual medida. ¿No es curioso que la diosa de la razón a veces actuara por pura emoción? La historia de Aracne plantea preguntas incómodas. ¿Hasta dónde debe llegar la humildad? ¿Es el talento excepcional una maldición cuando supera ciertos límites? Y quizás lo más revelador, ¿por qué los dioses griegos tan poderosos se sentían tan amenazados por la verdad? El mito sigue resonando hoy, cuando el éxito humano todavía choca contra los límites de lo establecido. 5. Atenea en la gigantomaquia. Cuando los gigantes declararon la guerra al Olimpo, Atenea demostró por qué era la estratega más temida de la mitología griega. Mientras otros dioses luchaban con fuerza bruta, ella usaba su ingenio para derrotar a enemigos colosales. Su victoria más famosa fue contra Palas, a quien venció despiadadamente usando su propia piel como escudo. ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza de la diosa? Que incluso en la batalla más caótica, la mente siempre triunfa sobre la mera fuerza física. La participación de Atenea en esta guerra cósmica revela su papel fundamental como protectora del orden divino. Donde Zeus lanzaba rayos y Ares se embriagaba de sangre, ella calculaba movimientos precisos. Su táctica contra Encélado fue particularmente brillante. Lo persiguió hasta Sicilia y lo inmovilizó bajo el monte Etna. ¿No es fascinante cómo convertía el terreno en su aliado? Esto anticipaba su futura relación con Atenas, donde la estrategia militar se perfeccionaría como arte. Pero hay un detalle perturbador en estos mitos. Atenea a veces actuaba con una crueldad calculada que contrastaba con su imagen de sabiduría benevolente. Desollar a Palas, enterrar vivos a gigantes. ¿Eran estos actos necesarios o excesos de poder? La paradoja es clara. La misma diosa que enseñaba las artes civiles podía ser implacable cuando el orden olímpico estaba en juego. Este episodio plantea preguntas incómodas sobre la naturaleza del poder inteligente. ¿Dónde está el límite entre defensa justa y brutalidad? ¿Puede la sabiduría convertirse en arma de opresión? Atenea emergió de la gigantomaquia más poderosa que nunca, pero su victoria dejó una sombra que seguiría a su legado. ¿Acaso todo gran orden requiere momentos de violencia fundacional? 6. Atenea y Perseo. Cuando el joven Perseo emprendió su imposible misión contra Medusa, Atenea no le entregó una espada, sino algo mucho más valioso, un escudo pulido como espejo. Este detalle revela toda la esencia de la diosa griega. ¿Por qué enfrentar directamente el peligro cuando puedes usar la reflexión literal y metafórica, la estrategia perfecta? Vencer al monstruo sin siquiera mirarlo directamente, convirtiendo su propia maldición en su perdición. La intervención de Atenea en este mito va más allá de la simple ayuda divina. Le enseñó a Perseo que hasta el enemigo más aterrador tiene un punto ciego, una debilidad que la inteligencia puede explotar. ¿No es revelador que la diosa eligiera ayudar a un héroe que actuaría por mandato real y no por gloria personal? Perseo no buscaba fama, sino liberar a su madre de un tirano, y Atenea siempre favorecía las causas justas sobre la mera ambición. Pero hay una ironía profunda aquí. Atenea, cuyo símbolo era la cabeza de Medusa en su égida, usó al héroe para limpiar el pasado de la Gorgona. ¿Sabía Perseo que estaba siendo parte de un juego divino más grande? La diosa transformó lo que era una maldición en un talismán protector, mostrando su habilidad para reinventar incluso las tragedias en herramientas útiles. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cuántas de nuestras soluciones brillantes son en realidad maniobras de poderes mayores? Atenea enseñaba que la verdadera sabiduría consiste en saber cuándo eres peón y cuándo jugador en el gran tablero del destino. Perseo completó su misión, pero ¿quién ganó realmente en este intercambio divino? 7. Atenea y Heracles. En los 12 trabajos de Heracles, la mano de Atenea se veía sin ser vista. Mientras otros dioses intervenían con trucos vistosos,
Ella operaba en las sombras, como un maestro ajedrecista moviendo piezas. ¿Por qué la diosa de la sabiduría elegiría ayudar al héroe más bruto de Grecia? Precisamente porque entendía que su fuerza sin dirección era peligro, pero con guía se volvía legendaria. En el jardín de las Hespérides, fue su consejo silencioso lo que llevó a Heracles a negociar, en lugar de matar. El contraste entre ambos no podía ser mayor. Él, la fuerza cruda; ella, la estrategia pura. Pero Atenea vio lo que otros olímpicos ignoraban: el potencial intelectual escondido tras los músculos de Heracles. ¿No es revelador que en sus peores momentos, como cuando limpió los establos de Augías, fuera precisamente cuando más seguía la lógica ateneana? La diosa le enseñaba que hasta las tareas más sucias podían resolverse con ingenio hidráulico. Pero hay un giro oscuro en esta relación mentor-alumno. Atenea nunca evitó que Hera atormentara a Heracles. ¿Era esto una lección cruel sobre el crecimiento a través del sufrimiento? La diosa parecía creer que los verdaderos héroes necesitaban tanto enemigos como aliados. Su ayuda llegaba justo cuando el héroe tocaba fondo, como en el caso de las aves del Estínfalo, donde le entregó címbalos mágicos para ahuyentarlas. Esto plantea una pregunta incómoda. ¿Hasta qué punto los milagros de Heracles fueron en realidad triunfos de la mente sobre la materia? Atenea trabajaba en él como un escultor sobre mármol bruto, quitando lo superfluo para revelar la obra maestra dentro. Pero, ¿sabía el héroe que estaba siendo moldeado por una inteligencia superior? 8. Atenea, en la guerra de Troya. Detrás de cada movimiento griego en Troya, latía la mente de Atenea, la verdadera arquitecta de la victoria. Mientras Ares se embriagaba con la carnicería, ella tejía redes de estrategia que convertirían un conflicto de 10 años en leyenda. ¿Sabían Aquiles y Odiseo que eran piezas en su tablero divino? Desde la disputa por la manzana de oro hasta el caballo de madera, cada evento crucial llevaba el sello invisible de la diosa. Su odio por París, quien eligió el soborno de Afrodita sobre su sabiduría, convertía esta guerra en algo personal. La relación de Atenea con los héroes era magistral. Impulsaba a Diomedes a herir incluso a Ares, aconsejaba a Néstor en los momentos críticos y protegía a Menelao cuando más lo necesitaba. Pero su obra maestra fue Odiseo, el hombre de 1000 ardides, en quien vio un reflejo mortal de su propio genio estratégico. ¿No es revelador que los griegos más exitosos en Troya fueran precisamente aquellos que seguían inconscientemente el modelo ateneano? Ella convertía la flexibilidad mental en arma más poderosa que cualquier espada. Sin embargo, hay una contradicción fascinante. Atenea, patrona de la civilización, apoyaba el saqueo y engaño más brutales. ¿Justificaba el fin los medios? Su intervención en el juicio de Áyax contra Odiseo muestra su pragmatismo despiadado. Premiaba la inteligencia sobre la fuerza, incluso si eso condenaba a un héroe a la locura. La diosa parecía creer que algunas verdades, como la necesidad del caballo de Troya, solo podían sostenerse mediante mentiras perfectas. Esto nos deja con una pregunta inquietante. ¿Fue Troya el primer ejemplo de guerra justa, o simplemente el primer caso documentado de manipulación geopolítica? Atenea enseñó que en el conflicto, como en el ajedrez, a veces hay que sacrificar peones para dar jaque mate. Pero, ¿quién decide qué pérdidas son aceptables en nombre de la victoria? 9. Atenea y Odiseo. Si hubo un mortal que encarnó el espíritu de Atenea, ese fue Odiseo, el héroe de mente retorcida y lengua plateada. Mientras otros luchaban con espadas, él batallaba con palabras, y la diosa lo adoraba por eso. ¿Qué hacía a este rey de Ítaca tan especial? Que entendía que la verdadera victoria no siempre se gana en el campo de batalla, sino en los espacios entre las palabras, en las sombras de los engaños bien urdidos.
Desde que salió de Troya hasta que pisó su tierra, Atenea lo guió, no como una diosa a un siervo, sino como una maestra a su discípulo predilecto. ¿Por qué Atenea favorecía tanto a Odiseo? Porque él, como ella, sabía que la inteligencia sin adaptabilidad es inútil. Cuando escapó de Polifemo gritando, «Nadie es mi nombre», estaba usando el mismo principio que la diosa aplicaba en la guerra. El poder del lenguaje para redefinir la realidad. ¿No es fascinante que un hombre que pasó 10 años perdido terminara siendo el más sabio de todos? Porque en el viaje, no en el destino, es donde se forja la verdadera astucia. Pero aquí hay un giro oscuro. Atenea no intervino directamente hasta que Odiseo estuvo al borde del fracaso. Dejó que naufragara, que luchara contra Poseidón, que cayera en los brazos de Circe y Calipso. ¿Era esto una prueba o un cruel juego divino? La diosa parecía creer que el verdadero ingenio solo surge cuando todas las otras opciones se han agotado. Y cuando por fin actuó, no lo hizo con un milagro, sino dándole las herramientas para que él mismo se salvara. Esto nos lleva a una pregunta incómoda. ¿Odiseo era realmente libre o solo un títere en el teatro de Atenea? La diosa lo moldeó para ser el héroe perfecto, pero ¿a qué costo? Su regreso a Ítaca no fue un final feliz, sino el comienzo de otra guerra. Y tal vez esa era la lección final, que la sabiduría no te libra del sufrimiento, solo te enseña a navegarlo. 10. Culto y legado de Atenea. El Partenón se alza aún hoy como testamento de piedra de una verdad sorprendente. Atenea trascendió su propio mito para convertirse en idea pura. Cómo una diosa guerrera terminó inspirando universidades, sistemas jurídicos y hasta el concepto mismo de civilización occidental. Su culto en Atenas no era mera adoración, sino un pacto filosófico. Los mortales heredaban su sabiduría a cambio de mantener viva su esencia. Las Panateneas, con su majestuoso peplo tejido cada 4 años, simbolizaban algo profundo, que la inteligencia requiere renovación constante. Pero hay un detalle que pocos notan. Los templos atenienses mostraban a Atenea armada, pero nunca en batalla activa. ¿Era esto un mensaje oculto? Que la verdadera fuerza está en la preparación, no en la violencia. Su imagen en el Partenón, con Nike en la mano, revelaba otra paradoja. La diosa de la victoria estratégica nunca ganaba sola. Siempre necesitaba mentes mortales que ejecutaran su visión. ¿No es esto lo que hace un gran maestro? Crear discípulos que superen al mentor. El legado más curioso está en lo que callan los libros. El culto a Atenea incluía sacrificios de bueyes, pero sus sacerdotisas guardaban secretos matemáticos y astronómicos. ¿Fue acaso la primera diosa en patrocinar la ciencia bajo el manto de la religión? Hoy, cuando un juez usa toga o un estudiante recibe diploma, repiten rituales ateneanos sin saberlo. La diosa que nació de una cabeza ahora habita en millones de ellas. Esto plantea la última pregunta. ¿Murió realmente el culto a Atenea o simplemente se transformó? Cada vez que elegimos razón sobre impulso, estrategia sobre fuerza bruta, estamos reconstruyendo su templo en la mente humana. La verdadera sabiduría, parece decirnos, no está en los altares, sino en los actos cotidianos. ¿Será esta su victoria definitiva? Conclusión. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas decisiones inteligentes en realidad obedecen a los Ateneas invisibles de hoy? Los estrategas que mueven hilos, los algoritmos que moldean verdades, los discursos que disfrazan poder como sabiduría. Atenea nunca murió, solo cambió de forma. ¿Vas a seguir venerando estatuas pulidas sin cuestionar qué ocultan? Cuando eliges entre fuerza bruta y estrategia, ¿sabes si eres el Odiseo o solo otro peón? ¿Qué aracnes modernas están siendo silenciadas por desafiar a los dioses del status quo? La verdadera sabiduría no es repetir mitos, sino destrozarlos para tejerlos de nuevo. Si este video te hizo ver a Atenea y al mundo con nuevos ojos,
Suscríbete y activa las notificaciones, porque la próxima revelación será más explosiva. Zeus era un tirano, como los griegos sabían que los dioses no merecen fe, sino análisis.